Bienvenidos a este breve análisis de simbolismo del libro de La historia sin fin. Voy a tratar de ir un poco eh, sin mucha introducción, no soy muy amante de las introducciones. Lo único que voy a decir es que este libro fue escrito por un alemán llamado Michael Ende y para los que son muy amantes de la peli, tengo que hacer mis salvedades. Si son muy amantes y nadie quiere que les toque esa peli, por favor detengan el video acá. Si nadie quiere que haya un atisbo de crítica, paren el video y vayan a otro sitio. Pero Michael Ende fue un escritor alemán que no quedó muy contento con el efecto de la película. Voy a abordar un poco las diferencias básicas que hay entre el libro y la película. No las voy a hacer todas sobre Ende porque si no, no termino más. Y después la simbología del libro en sí mismo. Este video no es apto para la gente que no leyó el libro, sobre todo porque si no me tendría que detener en el paso por paso de todo lo que sucede y bueno, quizás sería demasiado extenso. A grandes rasgos, en la película las diferencias son abismales. La película tiene un mensaje hermoso, tiene una cosa así de protege tus sueños y vamos a la aventura. Pero es eso, es una película de aventura, ¿se entiende? Es una película de entretenimiento, aventura, que divertido, lo atlético que es Atreyu, el tipo que avanza y la emotividad. Y el libro va mucho más profundo, el mensaje del libro es más profundo que eso. Michael Ende no era un escritor que se dedicara a un público en particular, sino que simplemente decía que él comunicaba lo que sentía que tenía que escribir. Habiendo dicho esto, el libro tiene una profundidad multidimensional justamente, que si bien la película lo abarca un poquito, queda muy en lo infantil, necesariamente porque ese era el target. La verdad que no es un libro infantil necesariamente. Yo como adulta lo trabajé durante un año en un ciclo diario de lecturas, donde en vez de hacer toda la lectura de una única vez, iba trabajándolo todos los días un poquito en el avance. Las diferencias principales entre la película y el libro, en principio es el físico de Baltasar Bastian Bux, el protagonista de nuestra historia, donde digamos que tiene en el libro todo el estereotipo del chico al que se lo molesta, ¿no? Es un chico chaparrito, con un poco de sobrepeso, y no, sobre todo lo más importante es que el personaje todavía no se quiere a sí mismo, ¿sí? Cosa que si bien se ve la falta de autoestima un poquito en la película, está como un poquito superficializado y de hecho el personaje no sé por qué le hacen el cambio de físico, no sé por qué quizás les pareció más adecuado, no tengo idea. El problema es que puedo entender a Michael Ende como director, como persona que vio esa película, puede amarla como niño, como espíritu aventurero, pero entiendo a Michael Ende como director, porque si toma mi obra y la terminan transformando en eso, que se desvirtúa bastante, es como, hay un choque interesante ahí, porque necesita ser vendible. De hecho, tiene una banda sonora espectacular, donde yo siento que como que la canción hace en pocos párrafos, The Never Ending Story, hecha por Laimal, hace como un poco más de justicia al mensaje del libro que quizás toda la película. Bueno, digamos que la diferencia principal es que sabrán que hay 3 películas de La historia sin fin, de las cuales vi 2, la tercera no. El tema es que la primera, bueno, aborda la primera parte del libro. La diferencia principal es, bueno, ya acabo de decir una de ellas. Después el momento en cómo se da el cruce entre los protagonistas del libro y el protagonista de fantasía, sí, es distinto. Mientras que en la película, por una cuestión dramática, de generar empatía con el televidente, con el que iba a verla al cine, para generar esta emoción en su público, era que ya la nada estaba atrapando al mundo de fantasía y la emperatriz infantil llora diciendo, por favor, di mi nombre, Bastián, di mi nombre, Bastián, di mi nombre, Bastián, hasta que Bastián se convence y lo grita por la ventana. En el libro no. En el libro, la emperatriz infantil es un personaje mucho más complejo y profundo que solamente la emperatriz de un reino, sino que se deja ver mucho más la sabiduría de un ser que tiene la apariencia de niña, pero que en realidad es mucho más profundo. Y lo que sucede es que
ella busca a un personaje igual de fuerte que ella, con el mismo dominio sobre fantasía, porque lo que sucedía con Bastián, y acá es donde vemos un poco, donde es crucial el desarrollo del personaje y su falta de amor y su falta de valía, es que él siente no valer nada por su físico y el anhelo que él tiene de ser como Atreyu, saber que él no era atlético como Atreyu, no era un chico decidido como Atreyu, no era valiente como Atreyu, sino más bien retraído, poco jugado, cobarde. Y cuando le dicen su nombre, él se desentiende por completo y entonces la emperatriz, en vez de llorar, decide fastidiarlo de forma tal que se termina decidiendo a hacerse cargo, porque lo que buscaba la emperatriz era que Bastián se hiciera cargo de lo que estaba sucediendo en su protagonismo con respecto al libro de su fantasía. Entonces la emperatriz busca un hombre, otro personaje, un anciano ermitaño, ahora no lo tengo tan presente, que era como un paralelo, era el que tenía parangón con ella, como el mismo poder en fantasía, y entre los dos tuercen lo que iba a pasar con el libro, detienen el tiempo y generan un loop temporal donde Baltasar, a medida que avanza el libro, la historia no puede avanzar, sino que vuelve a empezar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que en un momento, cuando llegan al punto donde le dice Baltasar, decía el nombre nuevo de la emperatriz infantil, él se fastidia de leer un montón de veces, una vez lo mismo y una y otra vez, hasta que se toma la decisión de gritar hija de la luna, ¿no? Ahí corta. Este es el final de lo que sería la primera película, donde lamento informarles que Artax no revive, no pasa eso en la película, o sea, Artax queda hundido en el pantano y queda ahí. Avanzando con esta historia, lo que sucede es que Bastian entra al mundo. En la historia de Sinfín 2, lo que podemos ver es que va perdiendo recuerdos cada vez que él pide deseos. El concepto es un poco más profundo. En la segunda película, en el segundo arco del libro, que es donde verdaderamente termina la historia, la emperatriz infantil se le presenta con su nuevo nombre a Bastian y le da un granito de arena y le da el Aurim, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Y Bastián decide pedir deseos, porque la emperatriz le dice, bueno, pedí deseos. Desea las cosas. Ahora, recuerda que los deseos no pueden ser forzados. Y empieza a desear. Mientras que en la película los deseos equivalen a un recuerdo y va perdiendo la memoria, esto es más profundo en el libro, porque no es que pierde solamente la memoria, sino que a medida que pide deseos, Bastián se va olvidando de quién es. Esto tiene otra connotación más fuerte todavía que simplemente perder un recuerdo. Entonces, bueno, se genera un punto álgido donde él no sabe si va a poder volver de fantasía hasta que con la intervención de Atreyu y Falkor logra volver a su mundo y bueno, entiende las cosas de otra manera, ya habiendo pasado por esta aventura, y donde se vuelve amigo del anciano, que se revela que el anciano había sido otro que había participado de fantasía y había salido. Y si bien en la película él deja un cartelito como ya vuelvo, ya le devuelvo el libro, en la novela él nunca se disculpa de ninguna manera al principio de la novela por haberse llevado el libro, sino que simplemente lo secuestra y con muchísima culpa y siente que no lo puede evitar. Y cuando vuelve con el anciano, dice, yo le devuelvo el libro robado. Y dice el viejo, a mí no me robaron ningún libro. Y se ponen a conversar y Bastián le dice, la verdad que tengo un amigo en fantasía y no todos pueden jactarse de eso. Y el anciano le dice, es verdad, ¿no? Y la verdad que una línea que me emocionó porque fue un libro que trabajé durante mucho tiempo. Hablan como que tuvieron más aventuras, pero eso es otra historia y será y ya habrá tiempo para contarlas, ¿no? Cada vez que terminaba un pequeño arco, ese era el latiguillo y ese era el latiguillo con el que cierra todo el libro. Hay un elemento que en la película queda como que pasa un poco de largo, como que queda como un fin medio decorativo, que es el Aurin, que en la película parece ser que es solamente un reconocimiento, como algo que solamente le da poder a Atreyu. El Aurin, en realidad toda la historia del libro está en realidad relacionado con el concepto de qué es lo que sucede con el humano, con los mundos de fantasía, y el mensaje es muy importante, porque el Aurin que recibe Atreyu es el reconocimiento de que Atreyu es claramente el protagonista de ese libro que estamos leyendo, ¿bien?
Entonces el Aurin hace que Atreyu tenga como una especie de supervivencia. Esto es como un guiño a todas las historias donde hay protagonistas. Si bien hay gustos extravagantes donde uno dice, ay, qué bueno el protagonista, qué sé yo, bueno, eso aparte, ¿no? La gente que tiene gustos eh, diferenciales aparte. Pero en general uno ve un protagonista y uno no quiere que el protagonista muera. Esto es como en las películas. Están disparando y, oh, sorpresa, no le dan al protagonista. Bueno, eso es como el poder sagrado, el halo dorado que tiene el protagonista de algo, ¿no? De una novela, de una película. Van a pasar un montón de cosas arriesgadas, jugadas, atrevidas, extraordinarias, extravagantes, pero no van a terminar de afectar al protagonista porque tiene este halo dorado. Entonces el Aurin, ¿qué es lo que representa? Representa el protagonismo de ese personaje y señala por qué es de vital importancia para la historia. Entonces si Atreyu muere, es como el meme ese, ¿no? Fin de la historia, ya está. No hay gracia, no hay desarrollo, no hay evolución, se corta todo. Sabemos que a Fantasía lo está atacando la nada y se necesita la intervención de un humano. Entonces eso produce toda una aventura que atrae a Bastian al mundo de fantasía. Atreyu busca cómo contactar con un humano y no es que el humano lo puede encontrar en un lugar de fantasía, sino que el humano interviene en la fantasía. Simbolismo. La fantasía es producto de una mente humana. Si el humano deja de tener sueños o locuras o lo que sea, las fantasías mueren. Después vemos si son buenas o malas. Después lo vemos. Pero si no hay un ser humano interviniendo, las fantasías no pueden ser. También está el concepto de este loco que aparece, que es como el concepto del mal. El mal existe tanto en el mundo de los humanos como en el mundo de fantasía, ¿no? Y avanzando en este concepto del Aurin, en un momento en el libro, el que porta el Aurin es Falkor porque necesita esa cualidad extraordinaria para sobrevivir, para poder avanzar. Una puede ser un poco desilusionante, acabo de inventar un término, puede ser una gran desilusión, pero esa parte que implica tanta adrenalina cuando Atreyu está por cruzar las esfinges, que se requiere de su intrepidez para que él pueda cruzar, en realidad no sucede nada. Lo que sucede en el libro es que él no sabe cuál es el componente necesario para que las esfinges lo dejen pasar al portal que sigue. Pero como tiene el Aurin, y las esfinges dice que en un momento le recuerdan a la mirada de la emperatriz infantil, le dejan pasar. El Aurin es muy relevante a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque primero lo usa Atreyu, le va bárbaro, lo usa Farco, le va bárbaro, relativicemos, ¿no? O sea, los ayuda en sus aventuras. Y después, marcando que ellos son protagonistas, y después el protagonista es enteramente Bastián. Que empieza a desear. Y primero empieza a desear dejar de ser él físicamente. Entonces empieza a desear ser distinto, tener otra ropa, ser delgado, ser fachero, lo que él considera fachero, lo que él considera delgado, lo que él considera atlético, lo que él considera valiente, y empieza a cambiar su físico. Se reencuentra con Atreyu y Falkor, pero esta vez Bastián está usando el Aurin. ¿Qué sucede? El poder del Aurin no le estaba beneficiando como a los personajes de fantasía. Y esto es interesante, porque poco a poco la mente de Bastian comienza a deteriorarse. En la medida que se va deteriorando, él empieza a creer que Atreyu y Falkor son sus enemigos, cuando en realidad ellos se encontraron en él un gran amigo y se sentían muy compañeros con Bastián, estaban muy agradecidos, lo querían, le tenían estima, pero Bastián comenzó a pensar que ellos dos estaban conspirando en su contra, así viven distintas aventuras donde cada vez está más convencido Bastian de que no lo quieren, de que están en su contra y que son sus enemigos, y lo que se ve de afuera es que en realidad Atreyu y Falkor están preocupados porque saben que algo le está pasando a Bastian, y ellos lo que intentan es quitarle el Aurin porque ven que él lo está pervirtiendo, y le advierten en un momento que él tiene que salir de fantasía porque hubo un número de humanos que estaban habitando el número de fantasía, el mundo de fantasía, que hacían ridiculeces, ¿no? Y eran como los locos de fantasía, eran humanos que quedaron encerrados en ese mundo. Finalmente, con ayuda de Atreyu y Falkor, él logra dejar fantasía y los pendientes que dejó Bastián los va a cumplir Atreyu junto con Falkor. Atreyu hace una renuncia muy importante porque es un personaje que
iba en la casa de búfalos, y la casa de búfalos era algo que a él lo iba a consagrar como un hombre de la tribu, pero él tiene que abandonar este rito para salvar a Fantasía. Entonces, que el espíritu de sacrificio, ¿no? Ese altruismo, esas virtudes que tiene Atreyu, y que Bastián cree no tener, pero las desea, y lo marcan como protagonista y como salvador de Fantasía. Es una hermosa paradoja la que se presenta, porque después Bastián sale de ese mundo y vuelve y se reconcilia con el mundo real. ¿Qué podemos decir de esto? Que la fantasía, que no es bueno que el ser humano viva en el mundo de fantasía. No es bueno. Es bueno para el mundo de fantasía que lo que pertenece a fantasía esté ahí, que el humano la alimente, pero que sepa los límites. Por eso Laurin lo enloquece, porque que es una persona que vive en la locura, sino una persona que se está creyendo protagonista de una fantasía permanente y que todo el tiempo está deseando más y más y más, y se sumerge en ese mundo sin volver al mundo real. Entonces acá vemos cómo el protagonismo le hace bien a los personajes fantásticos, pero no es bueno que el ser humano se crea el único protagonista en un mundo de fantasías. Así que ese me pareció uno de los simbolismos más importantes que intenta rescatar, y lo que sucede con esta persona cuando se juzga, porque lo interesante de Bastián es que se juzga. Bastián se siente desilusionado cuando Atreyu lo conoce en un punto, pero Atreyu lo reconoce, pero le dice, vos no eras el mismo que yo vi, yo sé que sos vos, pero no sos el mismo que vi. Y Bastián no quiere verse como era en el mundo real. Pero Atreyu no tenía esos juicios, Atreyu y Falcor lo querían tal como era. Sin embargo, Bastián tiene estos prejuicios, y cuando está tan molido a palos por el mundo de fantasía, al volver y descubrir que la fantasía no era solo cosas lindas, sino que también pasaban un montón de cosas, él es capaz de volver a entablar una relación con su padre y profundizarla y valorarla, tener el valor de enfrentar al anciano al que él cree que le había robado el libro, y tener una linda charla donde descubre que parecía ser que el libro había sido dejado ahí a propósito para que se lo lleve y pueda entablar el mundo de fantasía. Entonces, bueno, les recomiendo que lo lean. La verdad que al lado de eso, la verdad que lo siento, pero la película queda chica al lado de todo eso que acabo de mencionar, pero aparte experimentar el bucle temporal, eh, las ocurrencias de la emperatriz infantil, el personaje de Atreyu es todavía mucho más entero de lo que se ve en la peli, y todas las cosas que suceden a través de lo que enfrentan los personajes, la inteligencia de Falcor, y todos los personajes que aparecen a través de la fantasía, y todos los estereotipos de lo que uno piensa que son personajes locos, las ayudas, lo que parece ser ayudas y al final es perjuicio. Bueno, todo eso que va apareciendo es muy profundo y tiene un simbolismo muy interesante. Así que bueno, les dejo esa recomendación, la verdad que fue una lectura maravillosa. Es una lectura que en realidad recomiendo eh, últimos años de primaria, ponele, o secundaria, porque la verdad es que es muy complejo, y está bueno que no haya como un límite de edad. Recuerden, sí, bueno, no quiero excederme en lo que estoy hablando porque solo quería hablar de la simbología, pero estoy queriendo decir que no es una lectura para ser subestimada o tomada a la ligera. Así que bueno, les dejo esto como un análisis propio que sale de mí. Les mando un beso y ojalá sepa sus opiniones. Bye bye.